La calibración de métodos instrumentales es un proceso crucial que consiste en establecer una relación precisa y confiable entre la señal generada por un instrumento y la concentración o cantidad real de la sustancia que se está analizando, utilizando patrones de referencia conocidos que sirven como estándares de medición para comparar los valores obtenidos por el instrumento a calibrar y determinar el error. Crear una curva de calibración y obtener mediciones precisas y confiables de muestras conocidas, lo que permite establecer una relación matemática entre la señal del instrumento y la concentración o cantidad de la sustancia, garantizando la precisión y la confiabilidad de las mediciones obtenidas por los instrumentos. ¿Qué es una curva de calibración? Una curva de calibración es una herramienta fundamental que establece una relación directa entre la entrada, es decir, la concentración de una sustancia, y la salida, que es la señal analítica medida por un instrumento. Este método se fundamenta en relación proporcional que existe entre la concentración de la sustancia y una determinada propiedad o señal analítica, lo que permite predecir la concentración de la sustancia en una muestra desconocida a partir de una señal analítica medida. La curva de calibración actúa como una función de transferencia que permite convertir la señal analítica en una medida precisa de la concentración de la sustancia. Ahora yo les voy a hablar sobre el patrón externo. El patrón externo es un procedimiento en la calibración que es muy usado en el análisis químico instrumental, sobre todo en el HPLC, GC y en la espectrofotometría UV-Vis. Un patrón externo es una sustancia de referencia de concentración conocida, que se analiza en condiciones idénticas a las de la muestra. Tiene el fin de construir una curva de calibración, que es su señal versus la concentración. La muestra problema se compara contra esa curva para poder determinar la concentración que tiene el analito. Ahora les voy a hablar sobre las características del patrón externo. El patrón externo se tiene que medir por separado de la muestra. No se le añade extracto o a la matriz y se analiza de forma independiente. Requiere que las condiciones del equipo, como la inyección, detector, columna, lámpara, etc., sean muy estables, porque si no puede causar muchas variaciones y va a afectar la comparación. Es el método más simple y directo, pero también es más susceptible a errores sistemáticos. Es uno de los métodos más sencillos y comunes. Las soluciones estándar son preparadas en un medio similar al de la muestra y se supone que no hay efectos de matriz, es decir, interferencias de la composición de la muestra. Ahora les voy a decir algunas de sus aplicaciones típicas. Se usa para preparar soluciones estándar del analito puro en concentraciones conocidas. Se mide la señal de cada estándar y contribuye a la curva de calibración y mide la señal de la muestra interpolar en su concentración de la curva. Las ventajas del patrón externo son que son muy fáciles de aplicar, no requiere añadir nada a la muestra y es útil cuando la matriz no interfiere en el análisis. Sus desventajas son que puede dar errores si la matriz muestra es muy diferente a la de los estándares y si es menos robusto que en variaciones instrumentales. También no puede corregir efectos de recuperación de la muestra y es mucho menos exacto que el patrón interno o el método de adición estándar en las matrices más complejas. Y es susceptible a variaciones de inyección, detector o a la matriz, como ya lo había mencionado. Ahora les voy a mencionar un ejemplo práctico paso a paso de cuantificación de cafeína en refrescos con patrón externo. Se preparan 5 soluciones estándar de cafeína, 1, 5, 10, 20 y 50 partes por millón. Posteriormente se le inyecta a cada estándar en HPLC y se registra el área de los picos. Se construye la curva de calibración, área versus concentración, y se le inyecta la muestra de refresco. Se mide el área del pico correspondiente a la cafeína y al final se calcula la concentración interpolando en la curva. Otros ejemplos sobre el patrón externo serían la espectrofotometría UV-Vis, donde se preparan soluciones estándar de dicromato de potasio para poder determinar la concentración en la muestra. También la que ya mencioné, HPLC. En esta se cuantifica el paracetamol en tabletas usando soluciones estándar puras como referencia.
Y también tenemos el ICP-OES, o también conocido como AAS. Este se usa para determinar el plomo en agua con soluciones estándar de plomo a concentraciones que ya son conocidas. Ahora les voy a hablar sobre el patrón interno. El patrón interno es una sustancia de referencia en la cual se añade en cantidad constante a todas las muestras estándares y blancos en el análisis instrumental. El patrón interno nos sirve como referencia interna y normaliza la señal del analito, y esto hace que se corrijan las variaciones experimentales. Y se expresa la concentración del analito como en una relación de señales analito-patrón interno, en lugar de usar solo la señal absoluta. El patrón interno es una sustancia de referencia, es diferente al analito. Esta se añade en cantidad conocida a todas las muestras y estándares, ya como lo mencioné, y su función es corregir variaciones instrumentales y de preparación. El analito se cuantifica comparando la señal relativa del analito con respecto al patrón interno, en lugar de usar únicamente su señal absoluta. El patrón interno es muy útil, ya que cuando hay una variabilidad en el instrumento o en la muestra, su fortaleza está en que se normalizan las señales, lo que da resultados que sean ya más exactos y confiables a comparación del patrón externo. ¿Y por qué se usa el patrón interno? En técnicas como el HPLC, GC, ICM, MS, o también conocido como AAS, pueden ocurrir variaciones debidas al volumen de inyección diferente, pérdidas durante la preparación de la muestra, cambios en la eficiencia del detector y fluctuaciones en el sistema de nebulización o ionización. El patrón interno se ve afectado de la misma manera que el analito, por lo que la relación entre ambos se tiene que mantener estable. Ahora les voy a mencionar las características del patrón interno. Es químicamente similar al analito para que se pueda comportar de forma parecida en la extracción, separación y en su detección. No debe estar presente en la muestra de forma natural y ni debe dar una señal clara y que esté separada en el detector, que no se tenga que solapar con el analito. Tiene que ser estable, puro y disponible en el laboratorio. Las ventajas del patrón interno son que corrige los errores de preparación, inyección y detector. Esto hace que la precisión sea mucho más alta en el análisis de rutina y es muy útil en las matrices complejas como en los alimentos, los suelos y en la sangre. Sus resultados son mucho más precisos y reproducibles. Ahora les voy a mencionar sus desventajas. Una de ellas es que se necesita encontrar un buen patrón interno y el proceso de selección puede llegar a ser muy complejo. Ya que no siempre existe un compuesto con propiedades que estén muy parecidas o similares, y su selección debe ser adecuada del patrón interno, ya que si no puede ser muy complicado y requiere un paso adicional de preparación, que es la adición del estándar a todas las muestras. Ahora les voy a hablar sobre su procedimiento básico, en el cual es preparar todas las soluciones estándar y las muestras añadiendo siempre la misma cantidad del patrón interno. Se analiza el instrumento, por ejemplo el HPLC. Posteriormente se tienen que medir todas las señales, el área del analito, el área del patrón interno, y se calcula la relación entre las áreas. Posteriormente se tiene que construir la curva de calibración usando esta relación versus concentración señal conocida del analito. Se determina la concentración en la muestra usando la misma relación. Ahora les voy a dar otros ejemplos por técnica. El HPLC se usa en la cuantificación de cafeína en refrescos usando teofilina como el patrón interno. En la GCMS se determinan los solventes residuales en los fármacos con clorobenceno de 5. Este es el patrón interno isotópico. En la ICP-MS, determinación de metales en aguas. En este se usa el indio o el rutenio. Este es el patrón interno. Y en la espectrofotometría de masas o en la farmacocinética se utilizan análisis con compuestos marcados con isótopos estables. En pocas palabras, el patrón interno se le podría llamar un testigo, ya que éste acompaña a cada muestra para que cualquier error que afecte a ambos por igual, y así la relación entre ellos se pueda ver reflejada en la verdadera concentración del analito. ¿Cómo funciona realmente el patrón interno? La idea central es que el error relativo entre el analito y patrón interno se tiene que cancelar,
porque ambos sufren las mismas condiciones. Por ejemplo, si el inyector de GC mete un 90% del volumen esperado, tanto el analito como el patrón interno bajan un 10%. La relación del área analito entre el área patrón se tiene que mantener estable. Así el método se hace más preciso y reproducible que con el patrón externo. Sus fórmulas son relación de áreas, que es R igual a área del analito entre área patrón. La curva de calibración se grafica en R eje Y contra la concentración del analito o eje X en los estándares que contienen el patrón interno en cantidad fija. Y la muestra desconocida se mide R muestra y se interpola en la curva para obtener la concentración.